La creatividad, como potencia imaginativa, inventiva y constructiva del ser, ha llevado a la humanidad a un grado de desarrollo del conocimiento extraordinariamente complejo. Esta propiedad, que ha sido muy útil en otras épocas, puede ahora haberse convertido en un obstáculo a la misma creatividad que debería proteger. Licencias para Vivir es un taller que hemos estado haciendo en Media Lab Madrid con la idea de reconocer, o sea, para empezar, percibir, reconocer y darle protección legal a toda la creatividad, toda la productividad de conocimiento y de sensibilidad artística que no surge en el marco de un contexto de autor, sino en el marco de comunidades que están vivas y son capaces de generar su propia creatividad. Para hacer esto hemos organizado un taller donde participan filósofos, antropólogos, juristas, gente procedente de comunidades rurales, comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades populares urbanas, gente que hace música o hace cosas con sus cuerpos en las ciudades, bailes, lo que sea. En todos los casos es gente que está dispuesta a concebir y a entender su creatividad como parte de un procomún y que se ven en la necesidad acuciante de entender y proteger su creatividad de otra manera diferente a la que los derechos de autor le permiten hacer. La idea de posesión privada de un bien susceptible de generar beneficios en el juego del mercado está en el núcleo mismo de la concepción de los derechos de autor. En el imaginario político hoy es muy fácil que la gente hable de propiedad intelectual como sinónimo de innovación. Y parecería que es absolutamente imposible. Esto en el imaginario de SGAE está clarísimo, no hay innovación, no hay creatividad si no hay propiedad intelectual. Y esto es casi un misterio, porque sin duda eso ha exigido un enorme aparato de propaganda para sostener una analogía que es difícil de entender. Por más extraño que parezca a nuestro universo sobrecapitalizado, existen aún sectores de la actividad humana que no responden a intercambios monetarizados. Cada vez menos, considerando la velocidad de contagio del instinto de mercantilización de nuestra sociedad occidental. Yo creo que es una de las grandes cuestiones. ¿Hasta qué punto el blanco europeo de una determinada nacionalidad o de una determinada entorno socioeconómico tenemos la legitimación para poder decirles a otros pueblos o a otras culturas qué es lo que ustedes tienen que hacer? O sea, yo creo que ahí no tenemos ninguna legitimación, pero lo que sí que es interesante es decirles al universo, porque ya lo que estamos es en un globo que ya está aldea global en la que nos encontramos, es decir, vamos a ver, hay una serie de reglas de juego y estas reglas de juego son las que se imponen por parte de la Organización Mundial de Comercio a través de un tratado que es el ACPIT, que se realizó en 1994. En este sentido, el derecho de autor no solo se traduce en efectos positivos de protección, sino que también inocula su propio engranaje en otras realidades distintas, poniendo en el centro de cualquier manifestación creativa al autor entendido como genio creador y siempre individual. De manera que todas las creaciones ajenas a este concepto tan limitado de autoría caen necesariamente en el saco informe del dominio público. El derecho de autor es proteger, el dominio público es no proteger. Entonces, el dominio público es el campo en el que todos bebemos para inspirarnos. Pero aquello que tú tomas del dominio público y transformas, lo conviertes en tu versión y en ese momento lo apropias, que es el caso típico de Disney. Disney sustentó todo su imperio en obras del dominio público europeos, o sea, los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, los toma, hace su versión. Si te acuerdas, la mayor parte de los que leímos Blancanieves eran 12 hadas. La versión de Disney habla de 3 y les pone nombre. Entonces, al hacer eso, toma el dominio público y lo cierra. Bueno, yo quería hacer una aproximación sobre el dominio público. Creo que este contraste se da en contextos cuando se produce o se habla de conocimiento indígena, pues resulta que esta lógica del dominio público pues tiene otros titulares, son titulares colectivos, lo cual creo que una primera aproximación veríamos la distinción que puede haber entre dos visiones que protegen los derechos de autor de carácter más individualista
y el contexto de una visión más colectiva de las comunidades indígenas, donde el dominio público pues es para beneficio de todos. Sí, de hecho, el problema que nos hemos encontrado y por el que hacemos el taller es porque nos damos cuenta precisamente que toda esa producción cultural colectiva, arraigada y propia de las comunidades, no es entendida ni protegida por el derecho de autor, ni mucho menos por el dominio público. Entonces tenemos que pensar algo que puede ser elementos conceptuales, filosóficos, es lo nuestro, jurídicos, ¿sabes? Y finalmente pues prácticos para ver cómo se implementa eso. Porque si no, lo que nos enfrentamos es a una amenaza de expolio, que es lo más habitual, o una amenaza de desaparición, o incluso nosotros hablamos de una amenaza de desagregación. Todo ese repertorio de mitos, leyendas, normas y saberes que rigen la vida colectiva de las comunidades indígenas ha sido bautizado también por Occidente como derecho consuetudinario. Un nuevo intento de estructuración de las vidas ajenas conforme a la propia, del capitalismo decimonónico y otro clarísimo remanente colonial. Eso alguien vino de fuera y les dijo, esto que hacen ustedes se llama derecho consuetudinario y nos lo vamos a tomar en serio y vamos a intentar respetarlo en nuestra manera de organizar las cosas. Es decir, vuestras relaciones con nosotros, el imperio, las vamos a hacer de una manera lo más dulce que podamos, respetando vuestro derecho y el nuestro. Y entonces, ¿qué es eso de vuestro derecho? Vuestro derecho es algo que unos estudiosos, antropólogos, juristas, construyeron sacando, extrayendo determinadas normas, reglas, leyes que funcionaban, eran operativas, eran eficientes, les dieron una cohesión externa, las construyeron como un aparato jurídico al modo en el que nosotros lo hacemos y entonces dijeron, eso es el derecho consuetudinario. Por tanto, si una comunidad o un grupo de personas quiere realizar un uso de su obra, pues entonces lo que sí se puede hacer desde esta perspectiva, no ya legitimadora, sino bajo un punto de vista práctico, es decir, vamos a registrar este tipo de obras y luego el uso que se puede hacer de ese tipo de obras desde el momento en el cual ya existe demostrar un arte previo, se puede utilizar por ustedes, si algún día ustedes lo desean, precisamente ya les hemos preconstituido una prueba y unas herramientas para que ustedes hagan con ella lo que ustedes quieran. Aunque este taller muestra precisamente un intento de adecuación conceptual, filosófica y legal a los fundamentos de creación de estas comunidades alternativas, hoy por hoy, si no queremos que nuestra creatividad sea expoliada, estamos obligados a convertirnos en autores, conforme a las categorizaciones de autor heredadas del siglo XIX. Entonces, lo que puede ser un buen momento ahora en términos históricos es que la evolución de las prácticas artísticas o del conocimiento en Europa, en vez de alejarnos más del conocimiento premoderno o de las comunidades, nos acerca precisamente a él. O sea, nos devuelve por sensatez a pensar que a lo mejor las formas de entender el conocimiento y la sensibilidad de algunas comunidades tenemos mucho que aprender nosotros acá de cómo están concebidas, de cómo están organizadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que toca algunos aspectos que simplemente quiero mencionar, la cuestión de los derechos, ¿no? La cuestión de las autonomías de las comunidades, y eso tiene que ver mucho con el territorio, que la diversidad cultural, la producción del conocimiento está enraizado a la cuestión territorial, es decir, es el corazón del conocimiento muchas veces de las comunidades indígenas. Los hechos sí demuestran que todo eso que llamábamos derecho consuetudinario, deberíamos llamarlo prácticas jurídicas, repertorio de prácticas jurídicas local, porque ahí vamos a encontrar cosas que vinieron de la colonia, cosas que vienen de otras comunidades cercanas o lejanas, y ahí se ha formado una especie de hibris jurídica que, si la llamamos derecho local, funcionaría, sería más respetuoso con la historia y más respetuoso con la antropología, y en el que yo creo que también se sentirían mejor representados los propios miembros de la comunidad. Aquí es donde se pone de manifiesto el mar de contradicciones en que las categorías occidentales dejan sumidas a las comunidades periféricas, al no considerar sus diferencias antropológicas ni culturales y al dejarlas a la deriva y en las garras del sistema mercantil.
¿Qué ocurre con las comunidades? Que muchas veces lo que no existe es un registro previo, no existe un sistema de registro en el cual lo que yo pueda hacer es demostrar la preexistencia de unos determinados elementos fácticos. Y estos elementos fácticos, también hay otro aforismo en derecho que dice que prior in tempore potior in iure. Esto es, el primero que llegó antes en el tiempo es aquel que es más fuerte en derecho. Y si de algo sabe nuestra nueva sociedad de la información, es precisamente de velocidad. Esta lógica utilitarista, pues finalmente lo que intenta es traducir este conocimiento que se ha llamado tradicional a un proceso en el cual se pueda buscarle beneficios, lo cual también rompe con la cosmovisión de las comunidades indígenas, porque en principio el conocimiento pues, es un proceso de construcción social en el tampoco tiene un autor la música y todos los cantos que están relacionados con rituales, que tienen que ver con la curación, la vida social, sobre todo también con el aprovechamiento de la tierra. Pero es que nuevamente sucede lo mismo, o sea, hay una construcción de categorías que corresponde a un momento histórico específico de Europa y se desarrolla en el siglo XX con otro momento histórico específico, que es un desarrollo de una industria del entretenimiento, que toma estas categorías y las lleva al extremo, o sea, hace todo un desarrollo legislativo para que le sirva dentro de del mercado que ha creado. Precisamente volvemos a una estructura de creación en procomún, en la cual ya no hay artistas, obras, espectadores, sino hay un montón de gente haciendo cosas en base a cosas que compartimos. Y el gozo del tema es compartirlo de nuevo, volverlo a la red. Exacto. Entonces tú haces tu versión de una música, Wikipedia es una gran extensión de eso, y yo creo que por eso digo que tendríamos que volver a reconsiderar cómo era la creatividad en las comunidades, cómo es la creatividad en las comunidades, y pensar en términos filosóficos, en términos epistemológicos, para pensar una estructura jurídica o conceptual que nos permita entenderla y de hecho protegerla. Y si los nuevos medios tecnológicos contribuyen cada vez más a una creciente democratización de la creatividad, de la transmisión y de la transformación de los objetos de creación, es obvio pensar que el modelo de industria, nutrido de las viejas concepciones de autor, debería ser transformado. 1. La noción de creatividad. Estamos diciéndole al mundo, la creatividad es un trabajo personal. Un señor o una señora han inventado algo y tienen derecho a vivir de eso. Eso es muy discutible, porque especialmente cuando hablamos de comunidades tradicionales o indígenas, ¿dónde está el autor? No hay autor, es el trabajo colectivo de todos, ¿no? Bien, ese es un problema. Y luego está el otro problema, y es que lo que nosotros llamamos una canción, ellos pueden entenderlo como todo un dispositivo simbólico que tiene muchas funciones en muchos ámbitos diferentes. Uno, el de divertirse, el de cantar, pero puede haber otras funciones curativas, cohesionadoras de la comunidad, qué sé yo. Y no nos olvidemos también de lo que es el derecho al olvido. A lo mejor una comunidad tiene determinado tipo de prácticas que lo que quiere hacer es olvidarlas y por tanto habrá también que dotarle de determinado tipo de herramientas, que ahí ya sí que es mucho más difícil, porque este es uno de los grandes derechos que actualmente se están discutiendo. El derecho a no ser indexado por Google. Que en la antigua economía de los años 60-70 se vendían mercancías, objetos que se vendían. Yo tengo 3 bicis, te vendo una, me pagas, fabrico otra, tal. Ahora no, ahora lo que produce beneficios, lo que produce dinero son los flujos de información. De hecho, que millones de personas visiten Flickr o visiten YouTube genera mucho dinero en algunos sitios y no en otros. Entonces no podemos llegar y decir, señores, qué hermoso es compartir, qué hermoso es tal, alegremente, cuando esas asimetrías están determinando precisamente que eso genere inmensas plusvalías de un lado y dependencia económica o estar en la miseria en el otro. O sea que debemos pensar eso bien. Creo que también estas asimetrías tienen que ver con alguna paradoja que puede haber entre concepciones. Yo insisto un poco en el conocimiento. El conocimiento que puede haber entre un contexto pues, que no sea occidental y el conocimiento producido por Occidente, creo que ahí existen ciertas paradojas que tiene que ver al final con esto de las propiedades que por lo general se reduce al individuo. De lo que nosotros nos planteábamos en el taller es cómo podemos pensar las comunidades, lo que sucede dentro de ellas, las estéticas, no sé, esa parte la explica mejor Jordi, cómo podemos pensar esta parte de lo que tienen las comunidades y hacer
diseñar unas tácticas que permitan a las comunidades utilizar una ley que les toca, que está ahí, sobre todo cuando están en relación, cuando sus conocimientos, sus productos, sus producciones entran en contacto con una sociedad occidental. ¿Cómo podemos utilizar una táctica que dé cuenta de sus realidades sociales y permita, en la medida de lo posible, ajustarlas a un contexto jurídico? En este sentido, y dado que todas las comunidades que se rigen por otros criterios de producción y organización social no pueden verse reflejadas ni protegidas por las lógicas del derecho de autor, Creative Commons ha marcado una primera batería de alternativas jurídicas que amplían y hacen más flexible este mismo derecho de autor. Extraer el concepto canción para asignarle el equivalente propiedad. Hemos hecho dos violencias muy grandes. Una, la de inventarnos la necesidad de un autor cuando no la teníamos, y dos, la de descontextualizar eso que llamamos canción de todo lo que realmente significa. Así que estamos haciendo dos cosas que podíamos revisar y mejorar. Los alcances de la epistemología de la colonización son, en este sentido, insondables, porque han penetrado las estructuras del comportamiento de estas comunidades diversas a través de la educación, de la religión y, más recientemente, de la globalización económica. Para entender la protección del conocimiento indígena me parece clave esto de la autonomía, y la autonomía en términos de que tengan la libertad de decidir propiamente las cuestiones que afectan al conocimiento, al proceso, estrategia de producción, si lo quieren vender o no. Pero ese marco de la autonomía me parece indispensable porque tiene que ver con la cuestión del territorio, tiene que ver con las normas sociales que regulan la convivencia de la propia comunidad, es decir, una especie de pluralismo jurídico que pueda dialogar también con el Estado. E intentar que ellas mismas, porque ahí entra el tema de la autonomía, se dibujen dentro de una legalidad que no las tiene consideradas. Y de ahí es donde yo creo que es necesario insistir también, lo que nos interesa, o por lo menos a mí en forma particular, son esas comunidades muy pequeñas, ¿no? O sea, esas minorías que comparten entre ellas esa transversalidad de estar excluidas. Porque hay otras minorías o otras formas diferentes de producción o de creatividad que sí que ya empezaron a ser visibilizadas y que ya demostraron que pueden plantear un esquema diferente dentro de la propia legalidad. Sí, de hecho, lo que nos hemos planteado es, por un lado, evitar que siga sucediendo por ya casi 600 años, o los que sean, siga sucediendo el expolio habitual al que se somete a lo que es dominio público, y eso es un primer nivel de nuestro taller, de nuestra preocupación teórica y práctica. Y otro segundo nivel, como dice Carolina, es ya no solamente evitar que haya un expolio, sino de alguna forma potenciar la autonomía de las comunidades. O sea, reconocer su producción de conocimiento y de sensibilidad, de arte o de cultura en general, para evitar ser expoliada, por un lado, darle una especie de carta de naturaleza en sus propios términos, no reduciéndolos a derecho de autor, pero luego hacerlo de tal manera, con unas herramientas tales, que de modo directo refuercen la autonomía de las comunidades, es decir, su capacidad de obrar y comprender y de tomar decisiones. En la era del multiculturalismo, traspasada por variadísimas influencias culturales de todo orden y procedencia, no estaría de más imprimir un principio de respeto estructural a esta frenética actividad productora. Y entonces nos ha preocupado especialmente pensar cómo trabajar con estas comunidades, de tal forma que el taller va a generar tanto dispositivos conceptuales y jurídicos, como incluso estructuras, o sea, programas informáticos, software, que permita que estas comunidades indígenas, por ejemplo, viertan en ellos su creatividad, su producción del orden que sea, y que establezcan ellos mismos las normas de acceso a esos archivos, a esos repositorios de producción y las normas de distribución. Y que en caso de que parte de esa producción se distribuya, los hipotéticos beneficios del orden que sean, simbólicos, económicos, los que sean, redunden siempre en beneficio de la propia comunidad. De manera que el mercado es muy antiguo, el mercado es una red de relaciones entre personas que establece, y luego hay una parte de ese mercado que se ha hecho capitalista. Y esa parte del mercado que se ha hecho capitalista parecería haber tenido un enorme éxito en imponernos la categoría de propiedad como la única manera que uno puede poseer una cosa. Hay muchas maneras de poseer. Muchas maneras de poseer.
Una de ellas es la propiedad, pero hay otras, y nosotros aquí estamos obligados a explorar esas otras. Licencias para Vivir ha abierto un espacio para la reflexión intercultural en el universo de la creatividad y de su protección, explorando a fondo los principios y valores de otras idiosincrasias, capaces de enriquecer y derribar nuestros viejos paradigmas eurocéntricos, pensando otras formas de producción y distribución cultural, en Procomún.